Bueno, vamos ahí empezando, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal ese? Bueno, como cada viernes, la semana pasada, como lo hicimos el miércoles, ya el viernes lo obviamos, pero todos los viernes, más o menos a esa hora, un poco más tarde quizás, vamos a estar haciendo el V-Stream, ¿vale? Vamos a estar haciendo un stream y vamos a estar explicando las actualizaciones y hacia dónde vamos a tirar con el desarrollo del juego y tal. Entonces, bueno, empezamos el desarrollo el día 23, han pasado 16 días, ¿no? Tenían el título el tiempo que llevamos en desarrollo. No hemos- bueno, me he atrasado porque he tenido que modificar cosas principales, pero bueno. Vamos a ir explicando qué es lo que hemos hecho desde el último stream. Por eso, vamos a ver un poco el juego. La parte del agua esta la tengo que definir y voy a hacer seguramente una clase única que vaya con la cámara y bueno. Si sacamos eso del juego, o sea, si sacamos la... Perdón. Si sacamos la preview esa, ¿vale? Porque eso nos va a hacer... Bueno, ese es el inspector, ¿vale? Aquí es donde se ve lo que tenemos en la escena y tal. Con eso veis que bajan los FPS a 44, aunque se ve pequeñito. La pone aquí para que se vea mejor. Dije, aquí bajan los FPS a 40 o así, pero es porque está renderizando la preview en el inspector. Si lo sacamos, ¿ves? Están 132 y demás y se mantiene sobre los 90 o 70 o así. Está bien, vamos. Simplemente vamos para arriba. De nuevo. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Vale? Estáis viendo el personaje. Lo tengo super busteado ahora mismo de velocidad de movimiento para hacer las pruebas y eso para que sea mucho más rápido. Pero bueno, lo último que hemos estado haciendo ha sido cambiar las gráficas de todo el terreno, básicamente. ¿Y por qué no puedo ver? A ver. Como estáis viendo lo de los biomas, ¿vale? Es que cada chunk, digamos, cada cuadrícula de esas de 30, cada voxel, en este caso, ya toma a lo que son los vecinos, ¿vale? Y en base al bioma que tenga el vecino, se entremezcla al final, ¿vale? Entonces tenemos un degradado, digamos, en tiles de lo que son el paso de un chun a otro. Esto lo definimos porque al principio tenemos la creación de los chun con 4 lisas. Tenemos 4 profundidades, ahora solo tenemos 3, pero bueno, cada profundidad la tenemos en una lista. Entonces era poco recursivo y para lo de los vecinos y eso se complicó un poco. Entonces al final lo que hice fue reescribir toda la parte de cómo se generan los boxes. Los dejé en una lista y el control de las funciones, en lugar de hacerlo como lo tenía puesto, que era por cada una de las listas hacia un bucle for y tal, ahora lo que le pasamos es el parámetro del eje Z. Entonces, en base a la profundidad de cada tile, pues ya puedo comprobar las cositas, como si fueran listas separadas, pero solo una. Lo tuve que definir así porque Unity no te permite pasar listas como parámetros a funciones, básicamente. Puedes crear una referencia, pero si creas una referencia, lo que estás haciendo es crear una lista nueva y copiar todos los datos. O pasar una referencia, pero la referencia, o sea, o pasar la lista entera, pero la lista definida, entonces no puedes pasar más de una lista. Entonces tendrías que hacer una función por cada lista. Entonces de esa manera solo pasamos una. Pasamos la lista que sea. De hecho, ni siquiera la pasamos porque no tenemos 4, tenemos solo una. Accedemos a esa lista y en base al eje Z, que es la profundidad, pues ya podemos hacer lo que queramos. Entonces los chiles que están en la parte externa, como 4 desde el final, lo que hacemos es, bueno, tenemos una función cuando se genera cuando se activa de hecho el voxel, que recoge el voxel que sea vecino desde el voxel manager, ¿vale? Tenemos un manager para los voxels, porque obviamente el voxel es un componente y el manager se va a encargar de tanto de crear como destruir, activar y desactivar, porque tenemos lo de la memoria AMISA que os dije, para que el juego funcione bien. Tenemos una lista fija, que son unos 30 voxels que tenemos aquí, de los cuales vamos a mostrar solo los que estén a una distancia relativa al personaje, ¿vale? Eso va a hacer que se rendericen máximo 3, ¿no? De 2 a 3 según vamos cambiando, mira. ¿Ves? Van pasando, aquí 2, y luego pasas para allá y ya generas otro. O sea, se activan de aquí. Entonces, hay una cosa que tengo que corregir de aquí de lo de los voxels, y es que
aunque se generan de forma infinita, cuando estaba limpiando código borré una función que me parecía que estaba duplicada y es una función que genera los biomas de los voxels. Entonces, los que se generan al principio tienen biomas, pero los que se crean después dinámicamente salen todos por default, ¿vale? Entonces eso lo tengo que corregir. Estaba hecho, pero bueno, me lo cargué sin querer. Y lo tengo que hacer, pero ya estáis viendo que se generan los voxels, tienen los biomas al lado y demás. Y está guay. Dentro de los voxels, lo que son las texturas y eso, lo que es este, modifiqué también el algoritmo porque había un cubo del centro, uno que tiene un dibujito como de unas espinas de pez. Bueno, ese es uno y hay otro más. Ese es como una caracola, es como un fósil. Hay otro más y se veían ese de aquí. Se veían demasiadas veces, entonces los modifiqué para que tuvieran menos probabilidad de salir. Los gráficos de todas formas creo que más adelante los volveré a cambiar, lo que son del mapa, porque no me convence al 100%, pero bueno. Otra de las cosas que modificamos es en la parte del ambiente. Esto podemos verlo en el código igualmente. A ver. Aquí hay una cosa que es interesante, que esto pertenece a la cámara y es el ambient. Vale, en el ambient teníamos antes aquí 4 colores, porque lo que nos interesa del ambiente es que en base a la altura que es el personaje, si está o sea, en lo más profundo del mapa, digamos, o en la superficie del agua, los colores se van diferentes, tanto para el fondo como la niebla, como la luz frontal y demás, y la luz ambiente. Son 5 parámetros que estamos controlando para darle, digamos, ambiente dinámico. Y son el fondo bueno, el color y el background de la cámara. El fondo de lo que renderiza la cámara, ¿vale? Ese color de aquí del fondo. El color de la niebla. También estamos manejando por código la profundidad de la niebla, porque por ejemplo si bajamos, estáis viendo que la niebla como que se acentúa mucho más, incluso pilla parte de la capa del jugador en ese caso, ¿veis aquí? Entonces esa parte es que interactúa con él, es la capa del jugador. Entonces si baja lo suficiente, aquí pilla la niebla. Entonces la niebla se va incrementando en base a cuando vas bajando. Y si va subiendo, ¿veis? Va perdiendo fuerza hasta aquí que casi no se diferencia, pero esa es capa de atrás, ¿ves? Entonces, según va subiendo, también digamos, la posición estar de la niebla también se modifica. Entonces tenemos la parte del fondo de la cámara, ¿vale? El color de la cámara. La luz frontal, que la tenemos aquí en el main cámara, tenemos una luz frontal que afecta al jugador directamente. Aunque creo que aquí no se aprecia. Aquí no se ve, pero básicamente es una luz que afecta al... Bueno, es la luz que va de la cámara frontal, digamos, a todo el... O sea, alumbra frontalmente todo el escenario y el personaje y demás. Tenemos también la modificación de la luz ambiental aquí en Environment. El Ambient Color también lo vamos a ir modificando en base a la altura. Si fijáis aquí en el HDRS, va a ir bajando. Eso es la luz, digamos, global del juego. Entonces, estamos manejando tanto el estar de la niebla, como el color de la niebla, como la luz ambiental. Y por aquí en fuera de ambiente estamos controlando el fondo de la cámara y la luz direccional que tenemos apuntando al personaje. Y con todo eso, lo que estamos haciendo es que según vas bajando, estáis viendo que el juego se comporta... Espérate, tiene demasiada FPS hoy. A ver, se comporta diferente de la ambientación global. ¿Veis? La suma de todos esos valores te dan una especie de ambientación. Que el juego sea dinámico en luces y demás y sepas más o menos pues la profundidad y demás, ¿no? Que te dé la sensación y tal. Eso lo modificamos porque antes al principio teníamos como 4 colores esos y estábamos lerpeando entre colores en base a la altura y demás. Lo que hemos hecho ha sido la altura que va a tener el personaje, que son... Bueno, el personaje va desde 410 a menos 95. Hemos hecho una fórmula que cambia el rango, ¿vale? Eso lo va a convertir el valor que nosotros queramos darle, ¿vale? El valor máximo y el valor mínimo, lo va a convertir a 0 y 1. Con eso conseguimos que hacer el leer sea mucho más fácil porque tengamos los valores que tengamos, vamos a tener al final de salida 0 y 1. Y todos los colores que teníamos antes, que teníamos como 4 colores para manejar eso con leer y demás, como eran bastante simples, quería más colores y eso,
lo que hemos hecho ha sido, en lugar de colores, hemos metido la clase de gradientes, que vais a ver lo que es. Está muy guapo. Quiero que lo tenga aquí en main cámara, ¿no? Sí, en Ambient. Aquí metemos un gradiente y el gradiente te permite tener un RAM de color y tenemos hasta 8 entradas de colores. Nosotros estamos usando 6, si no me equivoco. 6, sí. Pues tenemos dos RAM, o sea, dos gradientes y esto tiene un método de lesura que se llama Gradient Evaluate. Y con ese Evaluate le podemos pasar el valor, que en ese caso ya va a ser de 0 a 1 porque lo hemos convertido aquí. Y con eso lo que hacemos es, primero, que lo podemos modificar en tiempo real, ¿vale? Por ejemplo, esto lo podemos modificar en tiempo real, con lo cual podemos definirlo mucho mejor, ¿vale? No tenemos que estar copiando y pegando colores para ir probando en base a modificarlo y demás. Que es un puntazo. Vamos a ponerlo así, como no lo cambiamos, da un poco igual. Y aparte, que no tenemos solo dos colores y le herpeamos entre los dos colores, sino que aquí podemos en el gradiente ponerle hasta 8 colores diferentes. Entonces, en base a la altura, podemos controlar mucho mejor lo que son los colores y el intercambio entre ellos, ¿vale? Tenemos eso tanto en el color del fondo y la niebla, como en la luz teníamos, ¿vale? Como en la luz direccional. La luz direccional también la estamos manejando con un gradiente. Y lo que hemos hecho es gris completamente, ¿vale? Pasar de blanco a negro, lo que va a hacer que a esa altura le metemos un pelín de amarillo, ¿vale? Simplemente vamos a resetear eso. Eso ha sido un cambio que hemos hecho para mejorar. Uy, no tengo maximizar. Para mejorar lo que es el ambiente general del juego. Lo hemos mejorado bastante, de hecho, de esa manera. Vamos a ir al voxel. Ahí está. Vale, justo me salieron dos verdes. ¿Qué más hemos hecho? Bueno, la parte que os decía del código de... No lo tengo por aquí. Espera. A ver. La parte de los voxels y eso, que lo hemos reescrito otra vez, ha quedado mucho mejor. Ya no tenemos métodos repetidos, como os decía. Esto es el mapa. Es voxel, ¿no? Creo. A ver. Vale, aquí tenemos los chiles y demás. Tenemos los chiles de los lados, que esto lo guardamos en base a la posición para hacer el degradado, digamos, el cambio de biomas, así suave. Y tenemos los chiles fantasmas, que son los chiles que hemos puesto. Lo que hemos hecho ha sido... Vale, esto lo hemos hecho porque lo de los chiles fantasmas, lo que hemos hecho es que cuando se... Bueno, no son chiles como tal, son simplemente transform. Lo que hemos hecho es que cuando se genera un voxel... A ver, creo que no voy a poder ocultar en tiempo de ejecución. A ver. Si tenemos solo un voxel, vamos a ocultar los otros. Lo que hemos hecho... Antes, como lo teníamos hecho para conseguir digamos, los vecinos, para las partes esas, los cubos del final, los chiles del final, para saber si tenían vecinos o no y ponerle una textura a otra, lo que hacíamos era llamar al manager y hacer un for para recorrer, o sea, recorremos un for para preguntarle cuál era el voxel que teníamos al lado. Y pillamos la línea del lado. Entonces era eh, poco práctico a la hora de que no estaba muy optimizado. Entonces lo que hemos hecho ha sido cuando generamos el voxel como tal, en base al perlin, lo que hacemos es generamos una línea más a la izquierda y en la derecha, a cada una de las alturas, o sea, a cada una de las profundidades, perdón. Como vemos que tenemos tres. Y eso lo metemos a una lista, la lista de los fantasmas. En este caso no son tiles ni son nada, simplemente son objetos vacíos con un transform. Lo único que tienen es un transform. De hecho, en todos estos los veréis. Todos estos tiles ghost son cuatro fantasmas. Que, bueno, en este caso está aquí, pero vamos, simplemente son componentes vacíos con un transform. Simplemente porque quiero saber la posición que tienen. Porque con eso podemos controlar si estos de aquí de la esquina tienen algo más a la derecha o lo que sea. Y entonces podemos hacer igual que con el resto, buscar a los vecinos y saber qué textura ponerle. Entonces lo hemos hecho así. Hemos hecho una lista más y generamos los transforms y luego directamente los desactivamos para que no estén ocupando memoria ni nada, pero vamos, lo único que tiene es un transform. No es que ocupen mucha memoria, pero los desactivamos una vez que ya tenemos la función que necesitamos de ellos. Entonces, eso por la parte del voxel. A ver. Aquí.
Dejadme mirar si hay algo más por aquí. Eso es el... Sí, el boxing. Bueno, por eso eran los chiles fantasmas, básicamente. Y la lista de... Bueno, de los laterales. Entonces tenemos eso y tenemos en la función del manager una doble funcionalidad para eso, para activar y desactivar los que estén más cerca, para que chupe pocos recursos. Activa y desactiva los que están cerca en un máximo de 3 por distancia y luego cuando nos alejamos mucho directamente eliminan los que están más lejos y crean otros. Entonces tenemos el mapa infinito con la memoria misa esa que os comenté en Twitter, vaya. Tenemos que ajustar, bueno, tenemos que arreglar, digamos, reescribir la función que tenemos para crear los nuevos biomas a los bosses que ya existen, pero es algo que ya existe en el código, porque también lo estamos usando esa misma función para cuando creamos los iniciales, como podéis imaginar. Entonces reescribiremos esa parte. ¿Qué más? Para el personaje tenemos que arreglar, bueno, quitarle la super velocidad esa que tenemos ahora mismo. De hecho, esto, ¿verdad? Quitar la super velocidad esa que tenemos para debuguear ahora mismo en tiempo de ejecución y eso. Que va folladísimo de rápido. Tenemos que ajustarle una cosa de... Porque como lo estoy moviendo por Rigid Body, lo estoy moviendo por físicas reales, se buguea cuando se modifica de vertical a horizontal. ¿Por qué? Porque el personaje cuando se modifica de horizontal a vertical... Esto es aquí... Vale, un segundo. Cuando se modifica de horizontal a vertical, el collider de... A ver, déjame quitar esto. Vale, es que no se ve. Ese collider, el de la cazuelita, lo estamos modificando, ¿vale? Entonces aquí, ¡pum!, se queda dentro. Entonces, eso lo tenemos que arreglar para que no se buguee, básicamente. Que es lo que quería hacer ayer, pero ayer al final le sube con lo de los drops y demás. Entonces me puse con eso y no lo he debugueado, pero me pondré a hacerlo hoy seguramente. Las partículas de las burbujas del personaje le tuve que quitar, bueno, comentar parte del código porque estábamos creando un módulo y me decía Unity que no crease módulos propios que ya existen. Entonces tendré que hacer otra vez la doble funcionalidad. Básicamente lo que hace es que cuando está normal así, nadando normal, va soltando burbujitas y eso, y cuando te mueves mucho más rápido, lo que quiero que haga es que simplemente suelte más burbujas. Es como estás haciendo un mayor esfuerzo, tienes que tener un coste mayor de oxígeno, ¿vale? Tienes que estar echando, entonces va a echarlo. Bueno, eso lo programaremos también en esa semana. Tenemos el recurso de las burbujas. Esto es cuando el personaje está buceando y tal. Las burbujas, obviamente, pues a pulmón se te van gastando, ¿vale? Con el tiempo y con el esfuerzo y demás. Entonces, digamos que podemos parar en esos sitios para recargar el oxígeno. Podemos respirar de aquí y cuando más adelante tengamos la botella de oxígeno, pues tendremos mucha más autonomía. Entonces, estos están puestos, pero ahora mismo no tienen funcionalidad porque no estoy manejando lo del oxígeno. Pero tenemos el recurso ya hecho, veis las partículas y demás, y ya se generan aleatoriamente por ahí con un rate bastante, bueno, entre comillas bajo, porque la idea es que al principio, antes de que no tenga, o sea, cuando no tienes la botella, no tienes tanta autonomía, entonces tienes que estar tirando más por la superficie, ¿vale? Tienes que volver a la superficie y bajar. Entonces, si encuentras uno o lo que sea y quieres pillar recursos, pues digamos que como que puedes reposar ahí, ¿vale? Eso por esa parte. Ya visteis que teníamos los corales hechos, las alguitas esas, y teníamos también una alga nueva, que es esa de aquí, que en ese caso está en la capa de atrás, pero bueno, vamos a buscar una que está en la capa del personaje por aquí, por ejemplo. ¿Veis? Este tipo de algas, bueno, el alga normal de hoja esa de aquí se genera en todos los biomas, pero el alga esa alta solo se va a generar en el bioma que es verde, ¿vale? Como tiene más verdina y demás, pues se generan este tipo de algas. Vamos a hacer algoritmos de generación de recursos básicos en base a alturas. Por ejemplo, las burbujas esas solo se generan, que eso ya está programado, hasta X altura, en plan, para que no te salgan directamente aquí en la superficie, ¿vale? Salga un pelín más para abajo.
Los corales en principio me da un poco igual porque los corales vamos a tener que farmear bastante. Y las hojitas esas también. Pero por ejemplo, podemos controlar tanto por altura. Bueno, podemos controlar todo lo que queramos realmente por código, pero vamos a controlar los recursos por altura y por bioma. Y teníamos también que os lo enseñé. El collider del personaje. A ver. Tenemos un collider aquí redondito. Eso lo que hace es que cuando colisione con tiles que estén por delante tuya, de las capas más frontales, lo que va a hacer es volverse invisible, ¿vale? Se van a volver, bueno, semitransparentes. A ver si encuentro alguno por aquí para que se vea. Y ahora os explico el por qué se hice eso. Creo que lo tengo desactivado, ¿no? Sí, lo tengo desactivado. Vale, ahora veis que ese tile, por ejemplo, se vuelve translúcido, ¿no? Por aquí. A ver si encuentro uno que sea más alto o más visible. Vamos a dar un paseo por aquí. Esto. A ver si encuentro alguno que esté medianamente cerca. Estos están por detrás. Bueno, la cosa es que, por ejemplo, en la parte de abajo, por el algoritmo que le puse, ¿veis? Aquí se generan una especie de cuevas. Que algunas veces puedes encontrar una entrada a esas cuevas. Entonces la cosa es que cuando estés por ahí en las cuevas mirando, porque hay recursos que solo se van a generar aquí abajo. Los recursos más, las gemas y cosas así que sean como más complicadas y más importantes, las vamos a generar ahí escondidas. Entonces, la cosa es que cuando estés moviéndote por una cueva, que ahora mismo no hay, pero podemos forzar. Podemos, imagino, meternos por aquí forzando. Ahí está. De hecho, ha entrado bastante fácil aquí, ¿no? Ah, no, vale, vale. Aquí hay una entrada, ¿eh? Parece. No, no es entrada, es bugueado. Pero bueno, cuando estemos por aquí, por ejemplo, y estemos investigando las cuevas, pues obviamente queremos ver lo que hay detrás, ¿no? Entonces tenemos esa funcionalidad que básicamente nos va, digamos, volviendo translúcido todos los hilos que tengamos delante a X distancia, ¿no? Lo que toque el collider. Entonces podemos ver. Ay, me queda tojado. Podemos ver lo que hay aquí. ¿Vale? Entonces si hay algún tesoro oculto, pues así lo vamos a poder ver, ¿vale? Vamos a salir de aquí. Ahí está. Vale, eso por la parte de la funcionalidad del collider para ver las cuevas, básicamente. El resto del mapa, pues normal, ¿vale? O sea, en ese caso funciona en todo el mapa porque sí que es cierto que si le metemos un poco de ruido o lo que sea, se podrían generar también entraditas a otras zonas de por aquí. Pero vamos, ahora mismo de momento no lo contemplo. Simplemente pues la funcionalidad es ahí, ¿vale? Entonces, la parte del drop, que es la última que he estado haciendo, que de hecho os enseñé ayer bueno, un par de vídeos en Twitter. Lo que tenemos de los drops es simplemente que cuando tenemos el ataque del cuchillo, que por cierto, eso es otra cosa que ya hice, el ataque del cuchillo, ¿vale? Estaban los gráficos, pero no tenía funcionalidad. Le he metido el cuchillo. Vamos a ver aquí a ver el personaje. Le metí el cuchillo que es aquí, ¿vale? El Charm Knife. Y si nos vamos al Collider, ese es el rango de ataque que tenemos. Entonces, si nos movemos, pues lo tenemos delante, ¿vale? ¿Veis? Entonces, si atacamos, más o menos lo que queremos que afecte el cuchillo, pues podemos atacar, ¿veis? Y con eso ya pillamos el objeto que tiene, ¿veis? El objeto que está dentro del Collider. Si lo atacamos, lo tenemos aquí. Y lo que hacemos es, por funciones, pues ya le damos el ataque y demás. Y en base a cómo reciben el daño por melee y demás, tenemos aquí el Damage Manager, que es un elemento, ¿vale? Que tiene la funcionalidad tanto de si puede ser dañado, porque eso lo tenemos que controlar por código, los puntos de vida que tiene y el tipo de elemento. El tipo de elemento lo necesitamos para el Drop Manager, que ahora os voy a explicar. El tipo de elemento lo pasamos desde el recurso que sea o desde el animal o pez o lo que sea. Y lo que tenemos es una lista, ¿vale? Con ese elemento lo que hacemos es llamar a la función cuando... Bueno, tenemos el tintado, que es simplemente cuando recibe daño. Si el daño es 0, pues llamas a la función del Drop Manager, le pasas el elemento y le pasas cuánto drop quiere que dropee y demás. El drop amount, ¿vale? Eso desde el recurso se lo vamos a establecer en el on enable o en el SAR, dependiendo.
vamos a manejar esas variables para cada uno de los recursos desde el mismo recurso. Entonces, ese componente del Damage Manager lo van a tener todos los elementos que puedan recibir daño en el juego. Y el componente como tal, pues le va a pasar aquí los parámetros. Y eso, pues directamente es lo que va a interactuar con el cuchillo, ¿vale? El cuchillo, no lo tengo aquí por el código, pero básicamente, el cuchillo, cuando esté dentro del collider, si entra o sale del collider, eh, pilla el elemento, ¿vale? Que esté en el collider y que no son tiles. Porque no queremos que ataquen al escenario, simplemente a los elementos que estén en el escenario. Entonces lo recoge y si está dentro, pues ya podemos atacarle, como veis. Y ya el Drop Manager, o sea, perdón, el Damage Manager se encarga de recibir el daño y en caso de que, bueno, hacer el efecto ese de tintado, que brilla cuando recibe daño. Y si llega a cero, pues ya se encarga de llamar a la función y pasarle los parámetros para que el Drop Manager pueda dropear, ¿vale? Y tenemos una función para autodesactivar para algunas más complejas que llaman a esa función desde el mismo componente, que simplemente lo que hace es desactivar ese componente. Esa es la parte del Drop Manager, entonces, o sea, del Damage Manager. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a un recurso y atacamos, ya lo tenemos dentro, nos ponemos delante, le atacamos, ¡pum! Y ya se genera el drop. Para el drop lo que hemos hecho ha sido que, bueno, le pasas el tipo, le pasas la cantidad y tal, que es aleatoria. Y entonces las plantas, por ejemplo, si le ataca, ¡pum! Dropean. De 1 a 3 creo que tengo puesto. Entonces el drop sale disparado en cualquier dirección al principio y va subiendo por el agua, ¿no? Y si está cerca, pues lo absorbe. Y si no, pues al tiempo desaparece. Vamos a hacer que desaparezca uno, por ejemplo ese. Me voy a alejar. Tiene un segundo así o 0,4 de activación, que lo que hace es que sale disparado y cuando pasan 0,4 ya se activa que lo puedas recoger. Entonces, si está cerca, a menos de X distancia, pues lo va a absorber directamente. Lo va a absorber en una función que va creciendo la velocidad con el tiempo. Y si pasa el tiempo que tiene puesto por defecto, pues se acaba desactivando, ¿eh? Ese es el drop del alga normal. Dentro de las funciones de los recursos, pues dependiendo del tipo y demás, por ejemplo, si ese ahora mismo es cero porque está pequeñito, pues o sea, no lo podemos atacar y farmear porque tenemos la funcionalidad en los recursos de que vuelvan a crecer en ese caso. Entonces, si por ejemplo nosotros farmeamos eso, ahora mismo lo que pasa es que ya tienen los tiempos normales y va a tardar un rato en crecer, pero... A ver, que entre. Ahí está. Si nosotros farmeamos eso, como veis, se quedan aquí en pequeñitas para que no la podamos farmear, pero siguen estando ahí en plan, van a volver a crecer con el tiempo. Entonces los recursos que estén en nuestro chun, digamos, se autorregeneran. Eso es por si nos apetece quedarnos un tiempo en un chun por X razón, porque hay un enemigo cerca o lo que sea, y nos farmeamos el chun entero, los recursos se van a ir regenerando. Entonces podemos seguir estando en el chun que sea, lo que sea. Eso es parte de la funcionalidad de los recursos. Por ejemplo, en ese caso un coral, ¿vale? Los coral igual, el tipo de coral que sea, pues tiene su propio drop, ¿ves? En ese caso es el rojito con agujeros. Y exactamente lo mismo. Cuando nos farmeamos el coral, se quedan pequeñitos y eso volverá a crecer, ¿vale? Aquí se regenera casi, ahora mismo casi todas las cosas. Entonces, podemos ir farmeando, pim pam, eso, plop. Y los corales igual, volverán a crecer y ya está. Ese es pequeño, todavía no crecía. Se generan aleatoriamente de un tamaño u otro, pero bueno, vamos a buscar, mira, ese por ejemplo es grande. Creo que está en esa capa, sí. Pum. Pero a los corales les he puesto más vida. ¿Veis? Se genera el drop del tipo de elementos. Eso es otra hoja de gráficos que ya tienen el elemento que tenga. Entonces, si nos acercamos, pum, lo recogemos. Y el más jodido que hice ayer, por cómo es el recurso, porque se autogestiona y eso es una puta locura, es el alga larga esa de aquí. A ver. Ya está funcionando, ¿vale? Pero en esa alga larga tenemos la complicación de que tiene un alga mine que está aquí, ¿vale? Está en el cubo. Bueno, es un hijo del cubo, como todos los recursos, pero se,
se autogestiona. Y eso lo que pasa es que cuando crece, por ejemplo, se instancia uno más, se recorre la lista entera y se vuelven a recolocar. Entonces, toda el alga, o sea, todos los trocitos de alga tienen el componente de recibe daño, pero lo maneja, digamos, el alga mine. Entonces fue bastante más complicado de programar por eso, porque es un de esos diferente. Entonces, por ejemplo, nos cargamos este, pum. Y por cada trocito, pues spamea X número de drop, ¿vale? Y eso igualmente volverá a crecer. Nos podemos cargar incluso la base. Si nos la cargamos aquí, aunque no se vea ahora. Que me cargue ese. Ahí está. Ahora mismo no hay ninguno. En ese no dejamos nada pequeñito. Pero eso volverá a crecer igualmente con el tiempo, ¿vale? Todos los recursos ahora mismo se autorregeneran. Los de las algas esas largas que están en las capas de más atrás y eso se quedan con la altura que se generaron al principio. Y las que crecen son las que están en la capa del jugador, obviamente, que son con las que podemos interactuar. Ni las que están por delante ni las que están por detrás. Esas simplemente son, digamos, o sea, son el mismo alga, pero se comportan de forma, digamos, visual solo. Este por la niebla, este está adelante. Lo que pasa es que no estoy viendo por la niebla. Pero bueno, veis, ¿no? Recibe el daño, pum, dropea y reclamamos el drop. Eso ya se ha hecho. Entonces eso básicamente ha sido, bueno, lo que hemos estado haciendo esta semana. Que básicamente casi que hemos empezado el juego entero porque hemos tenido que reescribir sobre todo la parte del código de cómo se generaban los chunks para que fuera mucho más eficiente. Bueno, y fuera de eso, los frames ahora mismo que están en 85 y tal, cuando estamos en el juego compilado tiene como unos 12 más de media. Ahora mismo como estamos también con el inspector y todas las cosas, tiene un pelín menos, pero tiene una buena tasa de frame rate de momento. Más adelante cuando estemos metiendo más cosas y eso, imagino que por recursos y sobre todo por la parte de cómo se pintan los gráficos, que también es otra cosa que yo antes tenía. Tuve que cambiar la forma de cómo se generan los gráficos, hacer todo el mapa de las texturas del mapa, porque antes tenía un material para cada tipo de bioma. El problema es que por cada tile que se renderiza diferente, si tiene un bioma diferente y tiene un material diferente, va a hacer un batch call diferente y va a chupar mucho más recursos. Por eso también cambié la forma en la que estaba metiendo los gráficos del mapa y los metí todos directamente en unas las más grandes y así por lo menos comparten el material y simplemente hacen un batch call en lugar de hacer un montón de draw call. O sea, un montón de llamadas diferentes. Por cada material normalmente hace una llamada diferente a la gráfica. Con lo cual, si tienes muchos materiales, y en ese caso de los chiles, como son tantos y pueden ser más diferentes y eso, se estaba lagueando y caían mucho los frames, vaya. Por ejemplo, ahora mismo están estables en 70 o así. Caían un montón por eso. Entonces lo mezclamos todos en un atlas y ahora funciona mucho mejor. Entonces eso, tenemos el mapa infinito. Lo único que tenemos que modificar es la función de generar los biomas. Que ya os comenté. A ver. Vamos a poner esta cosa de aquí. ¡Pum! Súper placentero, ¿eh? Cuando hay tantos. Mira. Chu, 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 chu. Bueno, tenemos eso y tenemos el mapa. Tenemos que hacer. Esta semana tenemos que limpiar lo del personaje para que ya no se buguee con las paredes y eso. Vamos a arreglar lo del bioma, ¿vale? Que cuando vayamos avanzando, como veréis, ahora se va a generar. Bueno, de momento hay biomas diferentes porque tenemos que salir de los 30 que hay aquí. ¿Vale? Ahora mismo se destruyen y se crean, pero los que se crean nuevos no tienen el bioma aleatorio. Tienen el por defecto. Entonces eso lo tenemos que arreglar. Y meteremos la funcionalidad de las burbujas, imagino, y lo del oxígeno. Creo que meteremos parte de la funcionalidad, aunque no será del 100% de momento. Lo meteremos. A ver si voy a intentar salir. Creo que ya se generan todos verdes. Ya hemos llegado al final. No, aquí hay otro marrón. Bueno, cuando llegamos al final, básicamente, que me va a costar llegar al final porque son muchos, pero. A ver.
Me va a costar llegar al final porque son muchos, pero básicamente cuando llega al final dejan de generarse los biomas aleatoriamente. Otra de las cosas que vamos a hacer seguramente es esa parte de las olitas, la vamos a hacer seguramente hijo de la cámara y lo vamos a manejar por el... O sea, vamos a manejar el offset, la animación la vamos a dejar, pero vamos a manejar el offset sumándole la posición que tiene en el eje X. Y esto simplemente lo haremos bastante anchito, lo haremos de 100, por ejemplo, así, y que siga la posición de la cámara y que se le sume el offset para que se vea la animación normal y siempre esté a esa altura. Con eso ya dejaremos esta parte hecha. ¿Y qué nos falta del contenido inicial, digamos? Eso sería todo del contenido inicial, ¿vale? Falta lo del aire y eso. Hacer la burbuja, reficear el personaje básicamente para que no se choque con el Rigid Body. Arreglar, bueno, reescribir la función que le da nuevos biomas a los chunks que se generan. Y luego os había enseñado esto de aquí, lo de la barquita, porque estaba pensando... Eso no me sale bien la barra, no sé por qué, pero bueno. Lo de la barquita es que lo estaba pensando, ahora mismo están estos tres así subidos, pero bueno. Estaba pensando en poner un gráfico de una barquita ahí arriba, que también te siga en el eje X, ¿vale? Que lo tengas detrás, digamos que es como tu base y poner otro personaje ahí que sea como una tienda, un manager o algo así. Entonces tendríamos la barquita y podríamos subir, digamos, a guardar cosas del inventario y a craftear cosas y eso. Entonces podríamos tener con el tiempo, por ejemplo, con lo de la barquita, a ver si ahora me deja... No me deja hacer eso. Bueno, con el tiempo, ¿qué le pasa? Podríamos ir crafteando cosas para tener, digamos, el horno para hacer la comida allí, el yunque para hacer mejoras al cuchillo y craftearnos los arpones y eso, y un cofre. Bueno, y para la ropa eso también será con el yunque. Tendrá como dos árboles, digamos, de habilidades, y los árboles pues serán para mejorar tanto armas como ropa. Y un baúl para mejorar, digamos, la capacidad de almacenaje que tengamos el personaje. Y aquí habrá un personaje que interactúe contigo y eso. Y digamos que en base a lo que tú tienes, te dejará como craftear diferentes armas y cosas. Diferentes armas, ropas o hacer la comida y eso. Entonces esas son, o sea, la línea que vamos a tomar es esa. Y cuando terminemos Esto no sé si lo haré ahora o algo. O sea, ahora me refiero a esta semana. Primero vamos a arreglar los bugs que tenemos, que tampoco son muchos. Y luego seguramente, si puedo, sí me pondré a hacer lo de la barca y lo del personaje. Por lo menos visualmente, para que tengamos ahí ya empezado el código y tal. Y ya empezaremos a hacer los algoritmos para los peces y otro tipo de recursos que no sean vegetales, ¿vale? Que ahora mismo solo tenemos los vegetales. Meteré seguramente las gemas también y eso, pero bueno, eso será lo que estemos haciendo. Y luego también me he pillado aquí algunos sonidos que de momento no tenemos. Tenemos cero sonidos del juego, pero ya tengo sonidos que me gustan, por ejemplo, de alerta, baliza, coger drop. Cuando choca el cuchillo contra una caja, cuando el cuchillo corta la hierba, cuando el cuchillo choca en la piedra, con los siles, por ejemplo. Cuando el cuchillo rasca metal, cuchillo rompe caja. Bueno, casi todo. Este se ha repetido. Contra caja. Ah, vale, cuando rompe la caja. Casi todos son de cuchillo porque ahora mismo, digamos, la acción que tenemos es de cortar con el cuchillo. Marcar objetivo y misión completada. Estos son de una librería de pago. No son gratuitos, pero para, digamos, ir poniéndolo en el juego y tal, podemos ir usándolo y ya más adelante pues los cambiaremos, ¿vale? Simplemente para hacer como un sound manager o vemos cómo vamos a manejar los sonidos en el juego, que ahora mismo pues no tenemos ninguno y es algo que vamos a tener que ir poniendo con el tiempo. Antes o después pues lo vamos a tener que implementar y bueno, ya tenemos aquí algunos sonidos para ir haciendo las cositas. Entonces nada más, este es el upstream, ¿vale? El update y nos veremos la semana que viene con más actualizaciones. De todas formas, si queréis, digamos,
ir viendo más entre medias las actualizaciones que voy haciendo al juego y tal, y las cosas que voy implementando o arreglando y eso, me podéis seguir en Twitter, que ahí voy a ir metiendo las cositas más poco a poco. Pues nada más, gente. Muchas gracias por haber estado por aquí. A los que lo veáis luego, pues sabéis que podéis seguirme, ¿vale? Estamos con Unity y eso. Y estamos desarrollando este juego. Y nada, nos vemos la semana que viene, gente. Muchas gracias por haber estado por aquí. Y nos vemos el viernes, gente. Chao, chao.